Con el domingo pasado hemos comenzado una vez más el tiempo de Adviento y como saben ustedes, el Adviento, que viene de la palabra advenimiento, es decir, que está por venir, supone un tiempo de preparación para los católicos que implica expectativa y por ello cierta penitencia, y por eso el color morado litúrgico que se utiliza en el tiempo previo a la Navidad es un tiempo de preparación y un tiempo en el que se reflexiona sobre las dos venidas del Señor Jesús. La venida primera, que celebramos el 25 de diciembre, ¿no es cierto? Es decir, el nacimiento de Jesús, su inserción en la historia humana que sabemos que se realiza en la encarnación, pero que se vuelve visible a los hombres con el nacimiento, con la natividad, con la Navidad. Pero también es una ocasión de prepararse, sobre todo en la primera semana de Adviento, para la segunda venida, para la venida definitiva, que no va a ser, como nos recuerda el mismo Jesús en el Evangelio, el libro del Apocalipsis y los distintos autores del Nuevo Testamento, una venida discreta, silenciosa y humilde como la primera venida, sino que va a ser una venida en poder y en gloria para juzgar a vivos y muertos. Y en consecuencia, esta es una buena ocasión para reflexionar sobre qué significa esta segunda venida. Y es interesante que nosotros nos encontremos cuando escuchamos la lectura del Evangelio del primer domingo de Adviento, que nos encontremos con un texto del Evangelio de San Marcos que es esencial para comprender por qué los católicos no tenemos que estar esperando el fin del mundo, ni el fin de los tiempos, ni el juicio final, ni el milenio de supuesta victoria o reino de Jesús en la tierra, no solamente porque estas enseñanzas tal cual son heréticas, sino porque Jesús mismo nos explica dos cosas muy importantes sobre esta expectativa. Primero, no sabemos cuándo, y segundo, dado que no sabemos cuándo, tenemos que tener la actitud de velar permanentemente. Les recuerdo la lectura, dice, mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Y usa esta parábola, es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad pues, entonces, porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos, velad. Es interesante esto porque lo primero que hace el Señor es borrar de cuajo la posibilidad de cualquier especulación sobre cuáles son los signos con los cuales nosotros podemos interpretar cuándo viene exactamente el Señor por segunda vez. No sabemos si en la mañana, si al mediodía, si a medianoche, si cuando cante el gallo, si al amanecer. No sabemos. Y en consecuencia, toda esta ola de pseudo profecía sobre el posible fin del mundo y el antipapa y etcétera, son básicamente especulaciones ideológicas, inspiradas por distintos motivos, pero ciertamente no la fe, no las Sagradas Escrituras y no la doctrina de la Iglesia. Eso con certeza. Y por otro lado, está la otra insistencia de Jesucristo, velad. La palabra velar es en el griego, en el Evangelio, se utiliza la palabra gregoreo, que significa vigilar. De ahí viene precisamente el nombre Gregorio,
que significa vigilante, ¿no? El que vigila, un nombre bonito. Todo cristiano es un hombre que vigila, pero justamente el término gregorete, o sea, vigilad, que usa Jesús en imperativo, ¿no? Vigilen, velad, es un término griego que describe al vigía, al vigilante, al que está en una torre y desde esa torre tiene que mirar a el horizonte constantemente, especialmente en los momentos en que uno es más propenso a quedarse dormido. El vigía es mucho más importante de noche que de día, porque de día todos están alertas. De noche solo el vigía. Y si el vigía se duerme, la ciudad puede ser destruida y conquistada. Entonces, el vigía supone una actitud de actividad. Significa una actitud dinámica, una decisión tomada. Voy a vigilar. Y esto significa que nosotros tenemos que vivir la vida cristiana tal como lo recomendaba Fray Luis de Granada, ese clásico espiritual español del siglo de oro, autor de La Guía de Pecadores, un excepcional manual de espiritualidad cristiana, una guía para pecadores precisamente, guía de pecadores. Y allí propone este ejercicio que es: ¿qué cosa harías si tú supieras que este día es tu último día de vida? ¿Qué harías? Y es sumamente interesante porque obviamente cuando uno se pone a pensar en serio y hace ese ejercicio mental, ¿qué haría si sé que voy a morir mañana, que tengo 24 horas? Obviamente digo, bueno, pondría mis cosas en orden, ¿no? Y lo primero con mis seres amados, luego con cualquier persona a la que haya ofendido o haya herido, cualquier cosa que no he terminado de hacer, que he postergado innecesariamente. Y Fray Luis de Granada dice: así es como deberías vivir hoy y mañana. Primero, porque esa es la actitud de velar que nos pide Jesucristo. Y segundo, por una razón más simple todavía. Es cierto que este puede ser el último día de mi vida. Es verdad, hermanos. Este puede ser el último día de tu vida, puede ser el último de la mía. Y en ese caso, tenemos que estar preparados. Tenemos que tener el corazón, el alma, nuestra vida en orden. ¿Y cuál es el problema cuando nosotros convertimos esta preocupación espiritual en una especulación ideológica, en una especulación adivina, en una especulación supersticiosa? El Señor va a venir cuando haya una noche oscura de 3 días y se va a aparecer, y primero van a venir las fuerzas del maligno y cada uno de nosotros tiene que estar encerrado en su casa y cada uno tiene que tener unas velas de tal naturaleza. He escuchado muchas de esas pseudo revelaciones, ¿no? ¿Dónde está el peso de estas revelaciones? Nos distraen del hecho de que hoy constantemente yo tengo que tratar de vivir como si fuera mi último día, número 1. Y número 2, pone mi atención en cosas completamente triviales. En el fondo, los que creen que al pensar en el fin del mundo eso los pone más alerta, en realidad hace lo contrario. Me tranquiliza porque en el fondo ya la responsabilidad de vivir una vida santa, como si este fuera el último día de mi vida, queda postergada a planificar esta segunda venida cuando sea que sea, ¿no? Y como va a ser inminente, entonces lo que hago es postergar para pasado mañana la compra de las velas que voy a necesitar en mi casa, guardar los alimentos en caso de que haya carestía de acá a una semana, y me puedo morir mañana. Entonces, ese es el gran mensaje del Adviento. El Señor viene, pero como no sabemos ni el día ni la hora, mejor vivamos con la conciencia de que el Señor va a venir en nuestra vida mañana. Que
Que tengas un buen día.